tardes, a 24 horas de que arranque la Copa del Mundo, ya menos de 24 horas. A esta hora, mañana estaremos al medio tiempo del partido entre México y Sudáfrica. El mundial más rocambolesco de la historia, por lo menos en la parte previa. Queridos compañeros, Caro Padrón, Desiree Ibáez, Toño Valle, porque tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿no? Alrededor de este estadio, con amenazas de bloqueos, con manifestantes, con la necesidad de que México dé una buena cara, de que ruede la pelota, con todos los inconvenientes, ¿no?, que hemos visto, aeropuertos que no están terminados, ahora mismo pintan puentes y ponen plantitas, visas negadas, canchas que no están en buenas condiciones para algunos equipos, como el caso del Volcán, pleitos entre palcoavientes y la propia organización, propio Estadio Azteca. En fin, ojalá que esto se estabilice, que corra bien y que, bueno, pues finalmente nos dieron un pedacito del pastel, que nos lo comamos todos bien y que la selección mexicana tenga un buen desarrollo, justo como la organización así lo queremos. Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué estás esperando futbolísticamente de este mundial? Así, ¿qué tipo de fútbol quieres ver y crees que se puede ver? Bueno, primero, gracias por la invitación, compañeros, qué gusto acompañarlos. Híjole, yo siento que el mundial anterior dejó un poquito la vara alta en cuanto a lo que vimos futbolísticamente. Fue el mundial de más goles en Qatar. Ahora con más selecciones, con más partidos, con más árbitros, con más todo, sí siento que está la necesidad quizá de que haya nuevas figuras como Lamine Yamal, por ejemplo, que de repente sea su mundial, o ver a un Kylian Mbappé también consolidarse como lo han hecho en los últimos dos mundiales. Vamos a ver la despedida de Cristiano, vamos a ver la despedida de Messi. Yo sí siento que hay muchos elementos que giran en torno al mundial que hay que considerar. Mencionabas el tema de a nivel país, de todo lo que ha pasado. Yo me acuerdo en la cobertura de Rusia, a mí me tocó seguir a Panamá, y estábamos en Saransk y recuerdo que construyeron un aeropuerto solo para la ciudad para la Copa del Mundo. Construyeron el estadio y alrededor construyeron unos edificios para que las tomas aéreas se pudiera vestir un poquito mejor. Y recuerdo que el aeropuerto colapsó cuando llegaron los peruanos y los colombianos que jugaron allí. Todos los vuelos estaban retrasados, veías por fuera del estadio y la verdad no estaba terminado tampoco todo. Yo sí siento que, no es por justificar, porque obviamente tuvimos tiempo para organizar muchas cosas, pero sí siento que a veces hay algunos elementos que a nivel televisivo la gente en Uzbekistán no va a notar cosas y no va a saber que habían bloqueos o que faltó, que el palcoaviente se peleó con ya la organización de Azcárraga y del Azteca. Espero que haya un gran mundial, espero que seamos un país organizador maravilloso, en el sentido de que siento que, porque mucha gente dice, bueno, ya somos icónicos, sí, pero a nivel de marca todo el mundo va a estar viendo mañana a ver qué presenta México, ¿no?, como marca país. En Brasil también hubo retrasos, sí, ¿no? Y hubo manifestaciones también en Brasil. Sí, yo lo que quisiera ver, y me temo que no deciré antes de saludar a Toño Ir con León, a ver, de pronto que te sientes frente al televisor y veas en todos los partidos posturas conservadoras, okay, y que alguien que es nuevo aficionado al fútbol, alguien que tiene 8 o 10 años, diga, a ver, déjame ver qué es esto del fútbol, ¿no? O viejos, no importa, y que digas, están jugando a ver quién se equivoca, no están jugando a ver quién propone, a ver quién construye, a ver quién toma riesgos, porque al final es un deporte y todos sabemos que implica cosas tácticas, pero como espectáculo masivo, tú quieres que el fútbol reverdezca como una propuesta que cautive más allá de las formas y de que lo único importante es ganar, etcétera. Por eso surge España, surge Brasil, surgen los holandeses o los portugueses como estos sobrevivientes de cierto respeto para que el público diga, oye, qué bonito deporte, los que no están tan metidos, nosotros como quiera que sea, disfrutamos todas las formas. ¿Qué opinas? Es que este movimiento deportivo, muy buenas tardes, implica el heredar, por ejemplo, nuestras generaciones, nuestros papás, nosotros y después nuestros hijos. Por supuesto, el heredar esa función de que el mundial es un espectáculo. Por supuesto que lo táctico influye en la cancha. Tú vas a ver equipos que por primera vez van a participar en este mundial y van a mostrar su mejor herramienta futbolística. A esto con lo que voy a decir es que quiero decir más bien que implica que, como en el mundial, se abren muchísimas las expectativas y el fútbol se abre. Hay error, hay acierto, se vuelve más incertidumbre, pero también más abierto en cuanto a goles, entretenimiento y lo que es alrededor del espectáculo, cuando las televisoras muestran el contexto de aquellos que tratan de entretener. Estamos en la era de entretener y el fútbol, más allá de lo táctico, tiene que entretener. ¿Cómo entretienes? Que haya muchos goles. Y bien lo decía Caro, Qatar dejó la expectativa muy alta por muchos goles marcados en esa Copa del Mundo y ahora lo que esperas es que más selecciones simplemente vayan y busquen el marcador a través de los goles.
Hace calorcito, Toño, no ha llovido. Mañana ojalá que sea esto más o menos lo que pueda darse. La calle está muy movida. Aquí en ESPN tenemos una cobertura 24/7 a metros del Estadio Azteca. En Estados Unidos, en Canadá, en todas las ciudades de la República Mexicana. Todo lo que pase aquí lo tendremos. ¿Tú qué esperas de esta Copa del Mundo? Sí, Javier, y a todo lo que le habías agregado, mañana le podemos agregar tal vez la cuestión de la lluvia, ¿no? Que haría, bueno, pues ya de esta ensalada todavía algo más interesante. Sí, una Copa del Mundo en la cual la gran interrogante es ver estos equipos que no hubieran sido capaces de calificar en otras ediciones mundialistas, qué postura adoptan o qué tanto aquellas selecciones que son potencia aprovechan el tenerlas por delante, ¿no? Y entonces tal vez se lancen hacia adelante, se lancen a buscar la portería rival, se puedan llegar a incrementar los goles, ¿no? Ese filtro que se amplió es para mí en estos momentos la gran interrogante. ¿Qué tanto van a llegar a servir para que algunos otros se terminen por lucir? ¿O qué tanto nos vamos a estar lamentando conforme pasen los días? Que ya sabíamos, ¿no? Que estábamos diluyendo, justamente estábamos echando agua a la sopa y simplemente están haciendo más largo lo inevitable cuando ya arranca la instancia de eliminación directa y empieza realmente lo bueno. Vamos con León Lecanda. León, como siempre, cercano a todo lo que ocurre con la selección mexicana, igual que John Sutcliffe. Y seguimos platicando de expectativas, de si el mexicano de saque está muy pesimista, si hay algunos optimistas que dicen, no, es que alguien por ahí dijo que la final iba a ser Pumas Cruz Azul y vamos a semifinales, como que mucha gente quiere esperanzarse de ese video que está por ahí en las redes. Adelante, León. El seguimiento a la selección mexicana es presentado por Caliente. FIFA fue darle un balón a los jugadores de campo hacia un costado de la cancha mientras él observaba, el vasco, atentamente el trabajo de los guardametas Guillermo Ochoa, Raúl El Tala Rangel y Carlos Acevedo. Bueno, pues de un lado lo que hizo fue tratar de relajar al grupo. Fue una especie de combinación entre balonmano y baloncesto. Tenían una pelota, los jugadores se la iban pasando, había un equipo que atacaba, un equipo que defendía, una canasta donde había que encestar, y creo que es un poco para irle sacando ese estrés. A un grupo que en la cancha está listo, que ayer hizo el 11 titular Javier Aguirre. El fútbol, la táctica fija, todos los ejercicios que son específicos para el partido, para lo que se preparó incluso en el análisis de video de Sudáfrica, todo eso ya está hecho, Javier. A ver, vamos a hablar sobre el posible 11, la información que tenemos. Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido su arquero titular los 8 partidos este año y eso, salvo una sorpresa mayúscula, no va a cambiar. Por la derecha, Israel Reyes en el lugar de Jorge Sánchez. Sería el único cambio respecto al 11 inicial que usó el vasco el jueves pasado contra Serbia en Toluca. La defensa, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, Álvaro Fidalgo por izquierda, Brian Gutiérrez por derecha en ataque, Raúl Jiménez, Julián Quiñones por izquierda, Roberto Alvarado por derecha. Si no hay una sorpresa, este será el equipo que represente a México en la inauguración del Mundial este jueves ante Sudáfrica a la 1 en punto de la tarde, hora del centro de México. Por cierto, 2:30 en punto, Javier Aguirre comienza la rueda de prensa en el Estadio Ciudad de México. Ahí hablará durante 30 minutos con los medios mexicanos, los medios internacionales que ya estuvieron presentes, cadenas turcas, británicas, estadounidenses, brasileñas, argentinas, coreanas, sudafricanas. Ya se empieza a vivir esa fiebre mundialista. Regreso con ustedes, equipo F. Muchas gracias a León Lecanda. Empieza con el pie izquierdo, México jugando el primer día del Mundial, así, pura P, que es lo mismo que reprobado, ¿no? Que perder, y un par de empates en el 70 y en el 2010 precisamente contra Sudáfrica. No es un equipo precisamente que digas, empieza con mucha confianza. A ver, vamos a reconocer que México es un equipo normal en este Mundial. Sí, y cuando digo normal... Pero en este Mundial y a veces en los demás también, sí, porque tenemos siempre una narrativa de que queremos llegar a los 4 mejores del mundo. Y... Es que a veces ha sido mejor y a veces ha sido peor, creo, ¿no? En líneas generales. Es un equipo normal, un equipo que tiene que competir dignamente, tiene que ser sólido hasta donde el talento da. Después, en las rondas de 16, en octavos, en semifinales, en cuartos, empiezan las pequeñas grandes diferencias.
el detalle, quien te pone una pelota al ángulo, quien tiene una gran atajada, ahí es donde el talento empieza a topar con su propio límite, ¿no? Pone Javier Aguirre, a mí me causa mucha curiosidad. ¿Plano? Sí. Yo considero que no. Yo tampoco. Yo No, es estaría una con Desi exageración, también. es una exageración, pero sí, O sea, a ver. entiendo o asumo que tu punto es como que quizás no hay nadie que te cambie el juego marque y que sea tan diferencia. sobresaliente como de repente eso, un Messi, un Cristiano o estos Correcto. jugadores de otro nivel como un Lamine Yamal o lo que sea. Si no hemos no tenido. tenemos esos revulsivos y esos jugadores tampoco, ¿no? Por ahora, porque tú dices, bueno, de repente en una segunda parte, un Gil Mora, a lo mejor me gustaría ver qué podría aportar a selección, o una Hormiga, que seguramente no los va a poner de inicio, que serían dos de las caras que yo veo que podrían hacer algo más o menos distinto. O sea, lo que decimos es, los centrales, eso sí, ¿no? No Sí, hay de otra, ¿no? no tendría que- Gallardo, ¿no? Después puede ser Lira o Edson, Sí. puede ser el Piojo, puede ser Fidalgo, puede ser Edson, etcétera. Luego, Raúl. Y luego lo que pongas por derecha, por izquierda, hay gente que dice, no, Quiñones llega a un sitio. Lo que me refiero es que si de pronto arrancara Gil Mora, está bien, ¿no? Pero ¿O más no? bien, sí, a ver, de acuerdo. Los jugadores en ciertas posiciones tienden a hacer o tomar ciertas decisiones en los cuales desenvuelve o se despliega un tipo de fútbol. Si tú cambias apellido, si tú cambias jugadores en ciertas zonas de la cancha, tiende a ser un equipo más defensivo o más ofensivo. Es un equipo mediano, el equipo mexicano, básicamente. Un Contra equipo... otro rival mediano, Sí, como sí, Sudáfrica. por Porque supuesto. en esta Yo creo- ocasión, por supuesto, sí, Yo entiendo que está sí es bajo. Yo Sí. creo que está Mediano por debajo bajo. O sea, del- en esta del- ocasión, del dentro de la nivel. medianía y la normalidad mexicana, el rival que tiene por delante Es inferior. de normal a inferior. Ahora, Es sí. inferior. con las individualidades, que aunque los muevas, tal vez puede ser más ofensivo, más defensivo, México no está para hacer diferencias individuales para que con destellos sigas avanzando. Entonces, por eso siempre va a ser la oportunidad de que México, como unidad, como conjunto de manera compacto, avance. Si no, simplemente va a ser otra ilusión perdida cuando vaya avanzando pretendiendo ganar los partidos que salen en el primero de grupo. Porque entiendo que Sudáfrica no tiene. Lo único que tiene Sudáfrica para competirle a México en esos mismos parámetros, el físico, pero también que la mayoría de ellos juegan en un solo equipo. En un solo equipo en su liga doméstica. Y con esa comunión y la fortaleza y ganando las espaldas, México tiene que ser más ordenado, cambiando la postura. No importa si pones a Brian Gutiérrez o a Mora o a Fidalgo, porque básicamente es la misma sensación de que sí México es un equipo mediano. Coincidiendo en esa parte, sí creo que en las últimas semanas, que sí ha habido una cierta mejoría, sin echar campanas al vuelo, pero sí parece que esta selección está mejor a como lo estaba hace 8 o 9 meses. Bueno, de ¿no? Pero repente por los Australia- amistosos va por lo menos ganarlo, ¿no? ¿Por Australia y Serbia, lo dices? No, pero sí creo que hay una especie de consistencia. A ver, sí hay una consistencia, Javier. Contra Bélgica, por ejemplo, me parece Sí, que no se jugó hacen mal bien. las cosas. Contra Y Portugal también. contra Portugal, Hasta ahí. hasta ahí. Pero sí es a partir de que encuentra, ¿no? A ver, ya se deja de experimentos. A los centrales no les vas a mover, a Gallardo no le vas a mover. La incorporación de Brian Gutiérrez me parece que ha sido una incorporación importante en este tiempo, ¿no? El saber que ahí está Lira, no más allá de lo de Edson, y después encuentra así algunas variantes o algunas incógnitas que puede llegar a tener. Pero sí creo que sí hay ciertos futbolistas que ya se han ganado un lugar y que le han dado cierta solidez. Hablo de solidez, nada relevante, Pero a nada través de la espectacular. consistencia. ¿Qué Claro. tal que si esos que tomaron consistencia? Brian Gutiérrez, que nadie discute que pueda ser titular, al parecer. Creo que va a ser titular. Ahora, ¿qué pasa si lo quitas de la ecuación y pones a Fidalgo, a Gil Mora y a otro mediocampista, Lira, o alguien más como Edson Álvarez? Absolutamente nada, porque es a través de la consistencia y la solidez para iniciar una Copa del Mundo. Ya veremos el partido 2, o el partido 3, o el partido 4, si realmente han tenido una evolución en el torneo. Esa es la parte que a México no hay diferenciadores, esa es la realidad. Como Pasa unidad, poco. la unidad es la parte más fuerte de México. Y Yo creo fíjate que en el medio que- campo la selección de jugadores puede variar y cambia poco. Yo, por ejemplo, lo comparo con Sudáfrica y mencionabas el tema de los jugadores del Mamelodi Sundowns y el de Orlando Pirates, que son 8 y 8. Y él lo hizo con Camerún y le funcionó cuando ganó, en 2017, que ganó la Copa Africana de Naciones. Y además, él decía, yo no tengo individualidades, que quizás es lo que nos pasa un poquito con México. Decía, ¿qué utilizo? La fortaleza de Claro. grupo.
entiendo el punto, pero por ejemplo la constancia a mí me hubiese gustado también más, quizá en los amistosos, ver más o menos un 11 repetido, un 11 que yo diría, porque hay tantas dudas todavía. El día anterior que estamos todavía especulando si es que está Tala o es Memo Ochoa en la portería. En una cosa que tú dirías, bueno, asumiríamos que es Tala, pero está el tema todavía en el aire de que si... Pero por ejemplo, si mañana arrancara, como lo decía León, ¿no es el mismo 11 que jugó contra Portugal? Y que después prácticamente se repite contra Bélgica. No, o sea, de alguna manera lo encontró. También creo que si siempre pusiera el mismo, caería esta parte de no puede ser posible que no pruebes variantes, que simplemente te quedes con el plan A, porque en una Copa del Mundo no puedes pensar que siempre te tienes que jugar con las tuyas. O sea, yo sí creo que dentro de la... A ver, no pretendo ni mucho menos salir a defender una selección que se ha encargado los últimos 3 años de meterse en problemas y de ser caótica. Pero dentro de lo positivo que uno trata de encontrar, ¿no? Sí creo que encontró una base al arrancar el 2026 y las pocas variantes o muchas que pudo haber llegado a tener en los últimos 3, 4 partidos también correspondieron, porque no se puede quedar de brazos cruzados, Javier, y pensar que, ¿saben qué? Ya de aquí hasta el final son estos 11 y no le vamos a mover, pero pase lo que pase. Una base encontrándote en 2026, eso es lo que yo digo. Eso es lo preocupante. Porque la base no se le dio quizá más rodaje. Técnicos, claro. Y entendiendo además que hubo un buen momento de, no sé, de Fidalgo y luego se diluyó porque ya no, entonces no tiene en su equipo en España la cantidad de minutos que quizá nos gustaría. Llega Raúl, dan de baja en el equipo. El West Ham probablemente anuncie, no sé si en las próximas horas o si ya lo ha hecho, que va a incorporar a Raúl. O sea, estaba Santi en su buen momento y luego se lesiona. O sea, creo que también los seleccionados tampoco están los que uno considera referentes en un momento como premium, como para pensar que podríamos hacer algo más y dar alguna sorpresa. Yo sí veo a México en octavos de final, claramente. Más allá, híjole, depende de cómo se clasifique y contra quién se cruza, porque si te toca una Inglaterra, yo considero que Inglaterra a nivel de individualidades en el grupo pues está por encima de México. Con todo que te puede dar la sorpresa eso, no sé, jugar aquí en la selección, en el Estadio Ciudad de México, tener ciertos elementos que a lo mejor te pueden impulsar mucho más allá, pero contar con un imponderable como el estadio, como la suerte del fútbol, tampoco, ¿no? Sí, es que el tema del fútbol mexicano, el drama es, ya sé que el Mundial es aquí, pero tendríamos que estar diciendo México, Sudáfrica y estamos jugando en Francia, va a ganar México. Sí, claro. Y no diríamos lo mismo, diríamos, ese sí es un tiro más parejo. Sería favorito México, pero aquí es muy favorito por tener la localidad. Ahora, fíjense bien, Aguirre deja muchas pistas. Todos sabemos, si ves así, digamos, tras esa lona con una luz, hay cosas que Aguirre suele hacer, unas muy lógicas y otras muy ilógicas. En cada mundial se ha aventado una puntada, desde la portería y jugadores que nadie espera. No descartemos una ocurrencia que esté en su derecho el día de mañana. Ocurrencia en función de lo que nosotros creemos. Para él son cartas marcadas que sorprenden al rival, ¿no? Y quizás sus propios compañeros de no te confíes. Bueno, ¿a qué voy? En un mundo normal, yo creo, no tendrías que validar primero la experiencia, sino el momento y la calidad. Calidad y momento. Y Javier Aguirre se está yendo, por lo visto, con el tema de quiero saber quién tiene más experiencia. Por eso parece que Edson estaría de últimas, ganándole el lugar a Lira, ¿no? Claro. Por eso aparece Raúl Jiménez y no la Hormiga. Entiendo que hay jerarquías, pero la Hormiga estaba mucho más... Por momento. Con sensaciones más vivas, ¿no? Aunque Raúl tiene el momento, ¿no? El momento, digo, en la selección mexicana, ¿no? El recorrido. ¿A qué voy? Que yo sigo sin entender por qué un jugador que ya tiene 50 partidos en primera división como Gil Mora, tenemos el tema de la edad, 17 años, no me cuentes cuántos años tiene, Guardado debutó de 19, 2 después. Si Gil Mora es un jugador que te da sensaciones diferentes en lo técnico, en la claridad, contra un rival como estos, el no ponerlo de arranque quiere decir que Javier está tan inseguro como nosotros de lo que le puede dar cada uno de sus jugadores y el conjunto. Porque si no, Gil Mora retiene la pelota, le van a dar una y otra y tiene el valor diferencial en su fútbol como para establecer pautas diferentes en el ataque de México. Aguirre quiere esperar, quiere ver qué trae Sudáfrica y quiere sacar este partido como sea. No creo que le importe mucho la forma en este primer partido. Pero no está permitido que los primeros minutos, 45 o la primera hora de juego, piense, ok, no inicio con el más joven como es Mora, sino con los que tienen más experiencia, tal vez Luis Chávez se pueda meter en ese medio centro. Y después, perdón, con lo de Sudáfrica, decir, ¿sabes qué? No, está muy bien el plantel para que un jugador desequilibrante en la medida de México, que es Gil Mora, inicie el segundo partido. Pero si es Holanda el que tiene el jugador de 17 años, o es Brasil, lo ponen, lo colocan. Porque es otra vitrina, es otra cuestión de parámetros. No tiene 3 partidos en primera división, tiene 50 partidos. Pero viene de estar parado prácticamente. Pero también es un doble discurso que tenemos siempre, porque entonces cuando viene y sale
si sea cierto o no la noticia de que el Madrid está viendo a Gil Mora, ¿qué hacemos? Menospreciamos siempre al jugador. No va a tener, ¿cómo va a ir Gil Mora, un jugador de Tijuana? ¿Cómo va a ser el Madrid? ¿Cómo va a costar tantos millones? O sea, siempre hacemos eso y luego queremos un cambio generacional, pero cuando salen estas piezas, sin ir muy lejos, teníamos dudas, entiendo por el momento físico de que llamaran a Gil Mora al Mundial, y de la Hormiga también había muchas dudas, porque en parte el proceso mundialista, incluso él siendo campeón de goleo, no fue llamado. Sí. Y tú dices, a ver, si este es el chico de 24 años que probablemente, si las cosas y si se hacen las transiciones correctas, no se te va a diluir y va a estar en el próximo mundial también, tienes que llamarlo. Fue lo que nos pasó con Santi también. Ya tendría 2 mundiales y estaba en su mejor momento de lo que hemos visto en su carrera en números, y tampoco, entonces nunca damos ese cambio porque parece que siempre nos casamos con la idea de que la experiencia mata al talento y al momento, y creo que es por lo que ha apostado Aguirre, que es lo que yo sí le he criticado en su momento. Entiendo que se vaya con la experiencia del líder que es Raúl, pero yo he visto por ejemplo a Raúl en los partidos son muy fallón también. Sin ritmo, pero es la jerarquía, es el peso y es lo que Javier quiere. ¿Quién está listo para reaccionar a la presión? ¿No? Pero no es cosa menor. No, o sea, pero no es un hecho. O sea, si hay un contexto en una Copa del Mundo distinto pero si a lo este que saltas a la cancha en un partido partido equipo normal. estuviera bien trabajado, incluso con Javier, que tuvo menos tiempo, si este equipo tuviera 4 años trabajando muy bien, o el tiempo de Javier lo levantó, pero Javier nunca llegó a esta selección a decir qué plenitud. De acuerdo. En ese momento lo que haces, yo insisto, o sea, este tema de la mentalidad, ya la mentalidad no es que te pongas nervioso, pero sí Javier sigue diciendo, ¿quién puede resistir a la tentación de sentir que tus habilidades no están al 100 por el entorno, ¿no? Claro. Y siempre estamos con eso. Ahora, lo más importante para esta selección, más allá de esto, es que mantengan, no el tema de creértela, sino el tema de que no te expulsen. Expulsaron a Javier Aguirre, a García Aspe, a Rafa Márquez, a Luis García. Y si este equipo no están todos todo el tiempo contra quien sea, cambia la narrativa. Y no, justamente para que ocurra eso necesitas gente de experiencia que No haya necesariamente. este tipo de situaciones. Pero No también, necesariamente. ¿cómo se gana la experiencia, Toño? Poniéndolos, que es lo que yo digo. O sea, por ejemplo, en el Mundial Sub-20 estaba jugando la selección, la mayor, partidos importantes. Pero entonces no, que Gil Mora se vaya al Mundial. Entiendo que muchos no, pero que tenga la experiencia mundialista, pero es que ya juega en primera división, ya es jugador de selección. Pero jugó Copa Oro y jugó también. Claro, pero en Copa Oro fue que se atrevió a ponerlo, pero el punto es demos el paso de una vez. Jugó Mundial con chicos 2 años mayores. Y jugó Copa Oro y no se achicó cuando Honduras lo fue y lo buscó. Pero por Tienes ejemplo, que ponerlo allí para ver cómo se comporta en esa situación también, que vaya ganando callo. Entendiendo, por ejemplo, el caso de Raúl, yo entiendo. México no es la única selección que termina por la jerarquía de cierto futbolista imponerlo en el 11. Pienso en España. La temporada de Nico Williams fue terrible, fue una muy mala temporada con Athletic de Bilbao y De La Fuente sabe que en cuanto esté disponible, y no estoy diciendo de la calidad en cuanto a Nico y en cuanto a Raúl, simplemente en selecciones nacionales hay gente que por lo hecho estás dispuesta a darle una oportunidad por encima del que tal vez atraviese un mejor momento, porque sí creo que hay una jerarquía, sí creo que hay algo que te has ganado. No hubiera aparecido Totó Esquilachi como campeón de goleo en el 90 viniendo de la segunda división, si el criterio fuera a ver quién está con más experiencia. No, Esquilachi, no juega en primera división, no. Incluso tampoco lo hacía. Pero es que tiene que ser una mezcla para mí, como un balance de que tenga experiencia, pero